Gracias, señor presidente. Señoras senadoras, señores senadores, este es un proyecto de ley que viene desde la Cámara de Diputados. Para nosotros, para los que tenemos fe, para los que hacemos esta hermosa peregrinación desde nuestros lugares, a veces de donde nacimos, de donde somos, es muy importante. Quiero pedirle autorización, señor presidente, para leer del Señor y la Virgen del Milagro, que lo escribió justamente un peregrino, que lo escribió el Monseñor Dante Bernacchi. La Virgen del Milagro y el Señor del Milagro son inseparables en la experiencia de fe, en la historia de un pueblo salteño, como nos dice en su cálido relato nuestro amigo Monseñor Dante Bernacchi. Fray Francisco de Victoria fue el primer obispo del Tucumán que comprendía desde Córdoba hacia el noroeste argentino. Él estuvo presente en la fundación de Salta, llevada a cabo por don Hernando de Lerma en 1582. Terminando su mandato pastoral, volvió a España y desde allí envió dos imágenes, una del Virgen del Rosario para Córdoba y otra del Señor crucificado para Salta. En aquel tiempo, los viajeros y las cargas llegaban desde España hacia el istmo del Panamá, cruzaban por tierra, volvían a embarcar en el Pacífico y bordeando la costa hacia el sur, llegaban a Lima, capital del Virreinato del Perú. En el puerto del Callao aconteció el primer prodigio, un temblor de tierra. Hizo que la población se alejara de las montañas. Saliendo de la ciudad hacia el puerto, divisaron dos cajones flotando sobre las aguas. Los abrieron y vieron las dos imágenes que enviaba el antiguo obispo del Tucumán. No se supo nunca nada del navío que los traía. En Lima, 1592, las esfinges fueron portadas en procesión del Callao a Lima. El Señor crucificado y la Virgen del Rosario ingresaron al poblado en un clima de devoción y fiesta. Al llegar a Lima, las imágenes fueron veneradas por tres santos: Rosa de Lima, Toribio de Mogrovejo y Francisco Solán. La autoridad de Lima dispusieron el traslado de las imágenes a sus respectivos destinos: el Señor crucificado a Salta y la Virgen del Rosario a Córdoba. En el Valle de Lerma, las autoridades civiles y religiosas de Salta prepararon la bienvenida. La gente fue convocada por el tañido de campanas. De los churquis, lapachos y ceibos en flor habían traído ramas para ornamentar la iglesia. Después de la emotiva recepción y veneración de las imágenes, entraron al templo, donde todos participaron de la Santa Misa. Finalmente, ubicaron las imágenes del Cristo crucificado en el altar de las ánimas. Corría en el año 1592. La comitiva continuó hacia Córdoba con la Virgen del Rosario, actual patrona de esa población, que venera como Virgen del Rosario del Milagro. Pasadas las celebraciones, comienza paulatinamente el olvido del crucificado en el altar de las ánimas. Septiembre de 1692, la imagen de la pura y limpia Concepción ya estaba en Salta. Cuando llegó el Señor en 1592, la misma pertenecía a una familia de Salta. Esta familia celebraba la fiesta de la Natividad el 8 de septiembre, llevando esa imagen a la iglesia, la cual era colocada cerca del sagrario. Providencialmente, la imagen quedó en el templo unos días más. Cuando comenzaron los terremotos, el 13 de septiembre de 1692, la ciudad de Esteco, nudo geográfico y comercial, rica y olvidada de Dios, ubicada cerca del río de las Piedras, antes de llegar al actual
se hundió quedando en ruina total. A San Francisco Solano se le atribuye la profecía: Salta saltará, Esteco se hundirá y Tucumán florecerá. Y esa fue la realidad. En Salta, la desolación de la gente ante los temblores hizo que fueran a la iglesia para sacar al Santísimo Sacramento. El templo estaba en ruinas. Quienes entraron atemorizados avanzaban sobre los escombros. En las penumbras vieron delante la sagrada recordarse una silueta en tenue luz. Cuál no fuera la sorpresa al ver la Virgen caída, intacta, con la corona reina a sus pies. Fueron muchos los que la atestiguaron que el rostro de la Virgen cambiaba de color, tendiendo el lívido de aflicción. La faz de la Virgen indicaba por un lado su dolor y por otro su afán e intercesión. Nunca se mostró tanto su rol de madre por sobre el de reina. Sacaron el Santísimo Sacramento en procesión para que terminaran los temblores y la imagen de la Virgen fue puesta en la veneración del atrio de la iglesia. Uno de los padres jesuitas, Padre Carrión, se recostó para descansar un poco, cerró sus ojos y una intensa lo inundó. En este estado sintió una voz que le decía: mientras no sacasen el Santo Cristo abandonado en el altar de las ánimas, no cesarían los terremotos. El sacerdote se despertó con la certeza de que una voz del alto lo había hablado, oprimido por la preocupación, pero con la llama de esperanza, fue urgentemente a dar el mensaje a las autoridades eclesiásticas. Fueron al templo, al altar de las ánimas. Con dificultad bajaron la imagen, la acomodaron en una sanda y la sacaron en el atrio de la destruida iglesia. El pueblo, como convocado por un impulso de Dios, acudió al templo con antorcha encendida y contemplaron la imagen del crucificado. ¿Cómo pudieron olvidar al Santo Cristo? Las campanas comenzaron el llamado penitencial. Las autoridades civiles, indios, pobladores y sacerdotes comenzaron la primera procesión clamando por el perdón del Altísimo. Y en ese rostro del Cristo, por años olvidados, ahora se iba grabando en cada corazón con pinceladas del amor. No dejemos recordar aquella primera manifestación de fe del Señor del Milagro y la Virgen, que para siempre iba a ser tenida como el que abrió el camino hacia la misericordia del corazón de Cristo. Toda manifestación de amor en las Sagradas Escrituras siempre se sella mediante una alianza. En Salta, aquellos primeros pobladores sellaron una alianza con el amor de Dios. Este es el pacto secular que año a año renueva el pueblo de Salta con el Señor y Virgen del Milagro. Este es el pacto que nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, emocionados, renovaron la cláusula de cada milagro. Este es el pacto que el Señor y la Virgen del Milagro quieren que renovemos una vez más para decir al Santo Cristo que tu dulce Jesús será siempre nuestro y que nosotros seremos siempre tuyos. Es un relato, quería hacerlo, señor presidente, porque realmente es muy interesante la historia y parte de nuestro Señor y la Virgen del Milagro son parte de nuestra vida. Y también a raíz de esta fe que fue naciendo en el pueblo de Salta, nacieron las peregrinaciones. Por eso cuando llegan acá, a mí la verdad que hace más de 20 años que camino de muy chico, muy joven, y la verdad que cada vez emocionante, por eso me pareció muy interesante este proyecto, cuando justamente lleguen acá todos los peregrinos, así sea declarado justamente Día del Peregrino. Y yo quiero un poco también, porque la peregrinación esta fue creciendo y hoy no solamente vienen de todos los pueblos de Salta, sino que vienen de otras provincias, de otras naciones incluso llegan, y no solamente caminando, también otros en bicicleta, como puedan, pero el Señor y la Virgen nos convocan. Y esto también quiero destacar a algunos peregrinos que
que iniciaron las caminatas. Por ejemplo, de rescatar al padre de la doctora Romero, que es Mario Romero, que fue uno de los primeros peregrinos que vino de Cachi. Y también quiero pedirle autorización para leer una breve historia de cómo comenzó la peregrinación de la Puna, que es emocionante, y pido autorización, señor presidente. Y esta está escrita por una profesora que se llama Cristina Fernández, que vivió muchos años en la Puna, que fue profesora y rectora del terciario ahí. Obviamente ahora ya está jubilada, ya no vive acá, vive en Buenos Aires, pero ella escribió esta historia que lo reflejó justamente de una de las primeras peregrinas de la Puna, y cuenta la historia cómo nació. Primera peregrinación de pie de San Antonio de los Cobres al Señor y la Virgen del Milagro en el año 1989. La idea nace del señor Catalino Mamaní, haciendo partícipe a los señores Antonio Díaz y Pedro Siquila, a raíz de una peregrinación realizada anteriormente desde los Valles Calchaquíes, en la cual participó don Catalino Mamaní, oriundo del pueblo de Cachi. El día 9 de septiembre del año 1989, el señor Mamaní comunica a la Madre Superiora de la Congregación de Jesús, Verbo y Víctima, Madre Consuelo, quien estaba a cargo de la iglesia de San Antonio de los Cobres, que era intención hacer una peregrinación a pie a la Catedral Basílica de la ciudad de Salta. Ese mismo día, como así también el día siguiente, luego de cada celebración, las madres comunicaban y convocaban a la población que quienes deseaban participar de este acontecimiento debían anotarse en el convento o en su domicilio, ya que nosotros estamos al tanto de tan hermoso gesto. En una reunión previa a la partida nos pusimos de acuerdo que en cada uno de los peregrinos debíamos colaborar con víveres de primera necesidad, pan, azúcar, hierba, verduras, carne, etc., para preparar desayuno, almuerzo, merienda y cena, y en estos alimentos, como así también las cosas necesarias para poder dormir y asearse, debían ser trasladados en 2 vehículos que voluntariamente se ofrecieron los señores Eusebio Olmos y Lorenzo Sarapura, quienes colaboraron como apoyo logístico y de primeros auxilios en caso necesario, ya que ningún habitante del lugar por donde pasáramos sabían que íbamos peregrinando hacia la ciudad de Salta. El día 12 de septiembre, a la 1 de la mañana, con el repique de las campanas de la iglesia, nos hicimos presentes los primeros peregrinos. Las madres nos sirvieron café acompañado de melodía de un vals, la Virgen Morenita, y luego de recibir la bendición de la Madre Superiora, la entrega de brazalete con los colores de la bandera papal para cada uno de los participantes, y con la imagen de Nuestra Señora de Santa Ana y 2 pequeños cuadros del Señor y la Virgen del Milagro que pertenecían a la señora Leonarda Gerón, emprendimos la caminata. Todos sabemos que a esa hora la temperatura oscila en nuestra Puna son inferiores a 0 grados, por lo que ya podíamos sentir los rigores climáticos para poder cumplir con nuestro objetivo. Tal es así que un peregrino emprendió su regreso tan solo 2 kilómetros de haber partido de San Antonio. Aproximadamente a las 9 de la mañana llegamos al paraje La Bomba, donde el señor Esteban Cruz y familia nos recibieron con desayuno, y luego de un breve descanso nos identificamos y supimos que éramos un total de 25 peregrinos a pie y 2 conductores de los vehículos, todos mayores de edad y un solo bebé, que era mi hija Patricia Carolina. Al emprender la marcha nuevamente y luego de recorrer 1 kilómetro aproximadamente, doña Bartolina de Taritolay nos recibió con el almuerzo y luego se acopló a la peregrinación. El tiempo que teníamos para llegar a la catedral era escaso, por lo que tuvimos que partir inmediatamente después de almorzar. Nuestro propósito mientras caminamos era solamente elevar nuestras oraciones, alabanza, como así también hacer una pausa y rezar en cada capilla o en cada iglesia que encontramos en nuestro camino.
Entre las 18:30 y 19 horas nos detuvimos a rezar en la iglesia de Santa Rosa de Tastil, y debido a que nadie nos esperaba y nos miraban como extraños, seguimos nuestro peregrinar hasta el Alfarcito, arribando como a las 21:30 horas aproximadamente. Debido al hambre, frío, sed y sobre todo soportar fuertes vientos que impedían nuestro caminar, no podíamos ni siquiera hablar entre nosotros, solo nos unía la fe y la esperanza de llegar sanos y salvos al pie de nuestros santos patrones. En el Alfarcito fuimos recibidos por doña Lucía Bautista, nos invitó a té y nos dio alojamiento. Tanto era el cansancio acumulado que no nos dormimos inmediatamente. Si bien cada uno de nosotros transportaba una pequeña mochila que contenía una mínima cantidad de elementos de higiene y aprovisionamiento individual, comida y agua, que a la hora de comer se compartía con todo, aunque sea un poquito, entre uno y otro, esa tarde no tuvimos el valor ni siquiera para cenar. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, la primera voz que se escuchó fue de mi hermano Cornelio Martínez, y estas fueron sus palabras: peregrinos, levántense, que hay que caminar. Era tanto el cansancio que teníamos y no nos podíamos levantar, y gracias a Dios, la señora Lucía nos invitó al desayuno y luego de rezar la oración de la mañana continuamos con nuestro propósito. A las 10 de la mañana, conjuntamente con mi esposo, doña Leonarda Gerón y Genoveva Martínez, nos adelantamos para preparar el almuerzo en Ingeniero Mauri, donde los peregrinos arribaron a las 13 horas y de la misma manera que el día anterior, una vez finalizado el almuerzo, seguimos nuestro peregrinar. Para ese entonces todos portábamos un palo que hacían de bastón y nos servían de apoyo para aliviar nuestro cansancio. Por la tarde, uno de nosotros, Gustavo Morales, quiso abandonar la caminata debido al agotamiento físico que tenía. Doña Ubalda Martínez, con voz animadora, le dijo: Chango, no abandones tu caminar, alza tu cruz y camina. Fue entonces que Gustavo se hizo una cruz y una corona con rama de sauce, se encomendó a Dios y siguió caminando. Nuestros fieles compañeros, el frío y el viento, nos hicieron detener debajo del puente de Chorrillo. Allí improvisamos la merienda para recobrar fuerzas y continuar. Cabe aclarar que cada vez que nos sentíamos agobiados, sobre todo nosotras las mujeres, nos poníamos de rodillas y pedíamos con lágrimas en los ojos a Dios nuestro Señor que alivie nuestro cansancio con la ayuda de los hombres, y los más jóvenes seguíamos peregrinando. Continuamos la caminata hacia la Alizal. Una señora de aproximadamente 80 años de edad nos pregunta de dónde veníamos y hacia dónde vamos, y gustoso de comentamos nuestro propósito. Luego nos ofreció una pieza con una cama, era lo único que tenía disponible. Los que pudieron se refugiaron ahí y el resto en alrededor de la casa buscando reparo, ya que la lluvia para ese entonces era incesante. El día 14 descansamos hasta las 5 de la mañana y después de agradecer a la señora, no recuerdo su nombre, partimos nuevamente hacia el paraje El Mollar. Allí desayunamos y pusimos en anda nuestra imagen y partimos nuevamente pasando por el campo Quijano entre las 13 y 14 horas, donde hicimos la colecta entre todos nosotros para poder comprar sándwich y gaseosa para nuestro almuerzo y continuar caminando. A las 22 horas, pasando por San Luis, nos increpa la policía y detienen nuestra marcha. Nos piden identificación y nos dicen que no teníamos autorización para circular por ese lugar, habida cuenta la cantidad de personas y el horario. El cansancio, la desilusión con la que nos encontrábamos invadieron nuestro cuerpo y a punto de rendirnos. Mi esposo, que en ese entonces era sargento primero de la policía de nuestra provincia, se identificó como tal y acompañado con el señor Antonio Díaz, dialogaron con el jefe de destacamento policial y nos indican que podíamos continuar. Eran a las 23:30 cuando estábamos en la rotonda de Limache y nuestro cansancio pudo más. No podíamos seguir. En ese momento, como era enviado de Dios,
aparece don Esteban Cruz con su vehículo, tenía un camión, y al ver que no podíamos llegar para la hora que empezaba la misa, nos ofrece llevarnos, y encantados aceptamos. Los señores Catalino Mamani y Antonio Díaz siguieron caminando. Desconozco la hora que llegaron. Nosotros llegamos a la Catedral Basílica de Salta a las 0 horas aproximadamente del día 15 de septiembre. Nadie nos recibió. Participamos de la misa y luego de dar gracias y derramar nuestras lágrimas sin poder contener nuestro sentimiento, salimos, nos abrazamos, nos agradecimos mutuamente por todo lo que hicimos y principalmente agradecimos al Señor y la Virgen del Milagro por permitirnos llegar. Y cada uno siguió su rumbo, ya que habíamos cumplido con nuestro compromiso con Dios y nuestros santos patronos. Esto lo escribió Teófila Martínez de Olmo, primera peregrina del Señor y la Virgen del Milagro de San Antonio de los Cobres. Emocionante, señor presidente, y por ahí la emoción me llega porque también lo vivimos. Y cada año que llega el milagro, realmente, para los que tenemos fe en Dios, es muy emocionante. Y yo sé que de acá, muchos de los que son empleados acá de la Cámara, compañeros, lo hacen en esta peregrinación y siempre lo hacemos con mucha fe. Por eso que es importantísimo, en memoria de todos los que hacen esta peregrinación, de todos los que tienen fe en el Señor y la Virgen Milagro, es importantísimo que este día sea destacado como tal el 14 de septiembre. Y también porque estas peregrinaciones han crecido. Hoy ya vienen miles de personas de la Puna. Por ejemplo, este año, ya el año pasado, este es el segundo año que vienen de Antofagasta a la Sierra, se unen con los peregrinos mineros, que son también bastantes. A San Antonio ya llegan de Tola Grande también, ahí se une, y es emocionante verlos llegar el día 14, miles y miles de peregrinos. Por eso que es un día destacado y agradezco por aprobar este proyecto de ley y que pronto lo vamos a estar viviendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.